un poquito más, o les pregunto, oye, Parques, ¿no? O esto o el otro, así. Pues lo mismo va a estar sucediendo cuando nosotros estemos conociendo las demás cosas, ¿no? Las demás cosas y todo expresa a, un, a una misma unidad, una misma totalidad, entonces yo voy a poder tener una mejor comprensión de esa misma totalidad, ¿no? A través de esa diversidad de cosas, ¿no? Entonces, es por esta estrategia o este medio o esta idea lo que lleva también a Leibniz a decir en su búsqueda de unidad de las iglesias cristianas, lo va a llevar también a pensar todas las iglesias tienen un cierto principio de verdad en cuanto a lo que afirman, pero se equivocan en cuanto a lo que niegan. ¿No? Esto es, entonces él intentando como rearmar ese gran rompecabezas que entonces sería la misma iglesia cristiana, intentándolo también por ahí, ¿no? El que todas estas distintas iglesias, sea el catolicismo, el luteranismo, el calvinismo, todas las distintas iglesias, pero cómo se pueden unir en que hay un mismo principio, que sería ese Dios creador, que se manifiesta en todo lo demás. Entonces, lo que está viendo el catolicismo es el mismo objeto, nada más una perspectiva diferente a la que está viendo el calvinismo, que es también una perspectiva diferente de que está viendo el luteranismo, pero es exactamente el mismo objeto el que se está expresando, que sería Dios mismo, ¿no? Y todo lo demás seríamos nosotros como estas proyecciones de la misma divinidad. Absolutamente todo, ¿no? Ahora, pues viene una cuestión también un tanto problemática para todos los autores que sostienen cosas de este tipo, ¿no? Incluido Spinoza, claro, y aquí en este caso Leibniz, que va a ser, oye, ¿qué ocurre con el mal? Oye, pues entonces, si todo lo que hay y todo lo que nosotros vemos son manifestaciones y son expresiones de Dios, oye, cuando yo veo a Hitler o cuando veo pues no sé, a Ted Bundy o cuando veo pues no sé, a Stalin, pues ¿qué onda? O sea, ¿eso es Dios? O sea, ¿cómo se manifiesta Dios de esa manera, no? ¿O cómo es posible que se manifieste de esa manera, no? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, no es tan fácil, ¿no? O sea, si viviéramos en Disneylandia, pues igual y sí, pues uno no se haría esa pregunta, ¿no? Y todo, pues todo es maravilloso y todos nos reímos y nos la pasamos bien todo el día, ¿no? Claro, si no piensas en cuánto te va a costar, ¿no? Entonces, ahí estás, ¿no? Pero tienes ese problema. Y claro, vemos el mal en el mundo, ¿no? Vemos que hay gente mala onda, vemos que hay violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las cosas que nosotros vemos. Entonces, ¿cómo se da, cómo es posible eso? Entonces, la propuesta, entonces Leibniz, no crean que también es una visión tan ingenua, ¿no? Así como de decir, pues sí, todo está así y ya, ¿no? Y todo es Dios tal cual. No, lo que va a ocurrir es que si todas las cosas son distintas perspectivas, distintos puntos de vista de la divinidad, esa divinidad es buena por sí misma, ¿no? Es perfecta, es buena, es perfecta moralmente, eh, como lo pensaba Descartes, como lo pensaba Locke, como lo piensan todos estos autores, ¿no? Y como lo dicen las distintas iglesias cristianas. Entonces, Dios es perfecto moralmente, pero si es que nosotros vemos mal en el mundo, es que hay alguna buena razón de por qué Dios puso mal en el mundo. O sea, Dios no permitiría simplemente que ocurrieran esas cosas nada más, porque sí, bueno, claro, él está escribiendo en el siglo XVII y parte del XVIII, no llegó a ver la Segunda Guerra Mundial ni la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y todos los destrozos que llegamos a hacer los seres humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los problemas que sí les toca ver fue el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa causó pues mucha consternación en toda la sociedad cristiana porque Lisboa ya era pues un lugar tranquilo, pues un lugar con pues, buenos católicos que están por ahí, no le hacían, bueno, pues ya habían conquistado, ya habían esclavizado a medio planeta, ¿no? Claro, los portugueses son los primeros que empezaron con la esclavitud y todas esas cosas, pero bueno, claro, esa parte no te la cuentan, ¿no? Te cuentan nada más la parte de que pues estos eran buena onda y todo, y de repente sucede este terremoto que destruye la ciudad completamente y mata a miles de personas. ¿No?
de todo, ¿no? Señoras, niños, ancianos, todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y por qué Dios permitió el terremoto? No, ¿por qué? O sea, entienden estos que hayan, por ejemplo, es curioso, ¿no? Pero imagínense ustedes la conciencia de la conciencia cultural religiosa del siglo XVII, del siglo XVIII, pensaban, bueno, pues esto, una guerra puede ser una guerra justa, ¿no? Una guerra, por ejemplo, las guerras por la reconquista pues, la reconquista de España, ¿no? O las guerras por conquista de Jerusalén o cosas así, pues pensaban, no, pues es una guerra justa, es una guerra religiosa, porque Dios, este es el Dios bueno y el otro es el Dios malo, y entonces vamos y conquistamos. Pero en cambio pensaban que no le encontraban un sentido, una razón de ser al terremoto de Lisboa, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Porque pues, esta gente, les digo que no consideraban la cuestión del esclavismo, pero porque esta gente se muere, ¿no? Si es buena onda, ¿no? Si no le hacen daño a nadie, si no, ¿por qué se mueren, ¿no? Entonces, esos son serie de problemas que tienen que explicar, porque entonces, en gran medida, Leibniz lo que va a hacer es armar una teodicea. Una teodicea es un relato, es una narración escrita por Dios, ¿no? Hecha por Dios, ¿no? Con el sentido y una dirección puesta por Dios. O sea, hay una razón de por qué suceden todas las cosas y esa razón encuentra pues, digamos, esa razón está puesta en los planes divinos, ¿no? En la providencia divina. Está puesta ahí. O sea, Dios escogió, Dios eligió, Dios decidió con vistas a su propio plan. Y ese plan no es otra cosa que la universalidad de la moralidad cristiana. O sea, al final de los tiempos, lo que va a hacer es que todos los seres humanos van a ser buenos cristianos, ¿no? Ese es como ese proyecto que pensaría Leibniz, que llama Teodicea, que estaría puesto ahí, ¿no? Por Dios. Entonces, esto como meta, digamos, ya les conté la película, ¿no? Ahora vamos a ir a los Luis, detalles de perdón, la película. una Sí, sí, pregunta Elizabeth. rápida. Cuando hablas de todos, es todos los cristianos. No, ahí piensa él en toda la Ahí sí humanidad. en todos. Toda Ok. la humanidad. Entonces el No cristianismo importa va a la religión. dominar al Ya. islam, al budismo, a todo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que es la verdadera religión. Entonces, eso es parte, ¿no? De la cosa. O sea, también creen que no va a ser necesariamente como por la guerra y la imposición, ¿no? Porque es tan buena la religión cristiana que pues la gente se va a dar cuenta por sí solita, ¿no? Y va a decir, ah, mira, sí es cierto, ¿no? Es que Cristo no es el Redentor, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, esta es la película, ¿no? Digamos, como la trama, el tráiler de la película, ¿no? Ya se los conté. Ahora vamos a ir a los detalles, porque tampoco es tan sencillo. Es muy interesante cómo va a estar haciendo todo este planteamiento Leibniz, porque lo que va a ser una propuesta acerca de las mónadas. Estas mónadas son sustancias simples, no tienen partes. Y cada una de las mónadas es una expresión de la misma, de la mónada infinita que es Dios, ¿no? Entonces, todas las otras mónadas, todo cuanto hay, son distintas perspectivas, puntos de vista, y ahí es donde encuentran su propia identidad, su diferencia. La diferencia de cada una de las monadas es que es un punto de vista diferente, ¿no? Pensemos nosotros en la perspectiva, en el punto de fuga, ¿no? La perspectiva precisamente de la óptica. Con que tú te muevas tantito, pues ya se va viendo, no sé, si yo voy moviendo mi rostro, por ejemplo, con respecto a la cámara, pues se va viendo una perspectiva, un punto de vista diferente. Pues cada perspectiva o cada punto de vista sería una monada diferente, digamos, en esto, ¿no? Como por seguir usando esa metáfora. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, desde ahí, ¿cómo yo lo sé? Por las propiedades que tiene cada una de las mónadas. Si bien las mónadas no tienen partes, sí tienen propiedades. Las propiedades, ¿qué quieren decir? Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, tengo dos plumas, ¿no? Una es azul y la otra es negra.
¿no? Entonces, estas tienen, bueno, aquí yo claramente puedo decir que tiene una parte, pero digamos, como la propiedad de una es ser azul y la propiedad de la otra es ser negra, que no podría entonces ser pluma si es que no pinta, y su pintar azul, yo no lo estoy pensando como una parte de la pluma, porque si yo lo quito, deja de estar la pluma, ¿sí? O sea, si yo le quito ese color azul o ese color negro, ¿no? Entonces, que sea pluma es que tiene que pintar. Si deja de pintar, pues entonces pues ya es una expluma, ¿no? O algo así, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, las propiedades, entonces digamos que de ahí se puede ahí agarrar Leibniz para decir, bueno, las mónadas no tienen partes, son simples, son sustancias simples, creadas por Dios. O sea, Dios decide cuándo, hasta cuándo pues, vive una pluma, de una pluma, una mónada, ¿no? Hasta cuándo va a estar. Y cada una de estas lo que sí tienen son propiedades, son propiedades. Lo que va a ser también muy diferente a las distintas monadas es precisamente ahí, las propiedades que tiene, que son los puntos de vista que es cada una de estas monadas. Hace muy diferente a una mónada, a otra, por ejemplo, una mónada que solo tiene una propiedad, a una mónada que tiene pues, 1 millón de propiedades. ¿No? Una va a ser diferente a la otra, ¿no? O que en una la propiedad es ser azul, en otra la propiedad es ser negra, o la otra la propiedad es ser roja, a otra mónada que tiene miles de propiedades, ¿no? En el caso de los seres humanos somos mónadas muy, digamos, somos simples, pero tenemos muchísimas propiedades. ¿Qué son esas propiedades? Esas propiedades son las representaciones que tiene la mónada. O sea, nosotros no somos una mónada, y esa moneda se representa, ¿qué se representa? Justo esto que nosotros estamos haciendo ahorita, por ejemplo, ¿no? Esta clase, esta sesión. Eso es parte de las propiedades de la moneda. Suena extraño, ¿no? Y el ejemplo que va a poner Leibniz es el de Julio César, cruzando el Rubicón. ¿No? El Rubicón es un riachuelo, es un río chiquito ahí en Italia. Y el Rubicón lo que hace es que había una prohibición de que no podían entrar los ejércitos, no podían cruzar el Rubicón porque ya está uno muy cerca de Roma. ¿Esto para qué? Para evitar los golpes de Estado. ¿No? Porque si metían al ejército, a los centuriones, los metían a Roma, entonces el líder, el jefe de los centuriones, pues podía hacer un golpe de Estado, ¿no? Entonces, para mantener a Roma a salvo de los golpes de Estado, podían entrar, claro, los generales y todo, pero tenían que dejar del otro lado del Rubicón, tenían que dejar al ejército. ¿Y qué hace Julio César? Julio César cruza, ¿no? El Rubicón, ¿no? Con el ejército. Entonces, el Rubicón es pues, un riachuelo ahí, pero es importante históricamente porque esto es a lo que va a llevar precisamente a la caída de la República Romana. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué hace a Julio César ser Julio César, claro, Julio César de veras, ¿no? No el Chávez, ¿no? Y estos, ¿no? ¿Qué es lo que hace a Julio César ser Julio César? Leibniz dice una muestra clarísima, lo que lo hace diferente a otros estrategas, a otros, es haber cruzado el Rubicón. Entonces, eso es una de las propiedades de Julio César, dice Leibniz. O sea, si se dio Julio César como tal y que después va a hacer esto con todas las pretensiones del imperio, ¿no? Y la caída de la república y etcétera, es porque cruzó el Rubicón, ¿no? Entonces, es parte de sus propiedades, como tantas otras, ¿no? Que pues, si el cuate pues, tenía, pues, no sé, la nariz de tal forma y el cabello de tal otra, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que interesa es pues, considerar una, ¿no? Una propiedad que lo haría claramente diferente al resto de los romanos. Entonces, esa propiedad, piensa Leibniz, estaría inscrita, grabada en sí, desde el inicio de que existió la mónada. O sea, Dios crea las mónadas, crea a la infinidad de mónadas y al mismo tiempo les imprime sus respectivas propiedades. O sea, creó la mónada Julio César al mismo tiempo que creó mi mónada, y a las dos monadas, a cada una les imprimió sus propiedades, que son ciertas perspectivas o puntos de vista acerca de la monada infinita, ¿no? Que es Dios mismo. Entonces, estas yo también las tengo, Julio César también los tiene, todos tenemos Benito Juárez, Zapata, yo qué sé, no todo el mundo tiene sus propiedades inscritas, y lo único es que Dios lo que hace es como es un gran relojero,
Es como si hubiera puesto alarmas, ¿no? Para que iniciara la secuencia de las propiedades, de la representación de las propiedades en la mónada Leibniz, muchísimo antes de que iniciara la mía. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Digamos que ahí les va y les echa cuerda a todo, ¿no? Que lo crea, y entonces crea estas secuencias para que la mónada Julio César empezara a pasar sus, digamos, como sus representaciones, como sus transparencias o sus imágenes, antes que la mónada, pues no sé, Moctezuma, ¿no? Ya antes de la mónada Cuauhtémoc, ya antes de la mónada Benito Juárez, ¿no? Y luego la mónada Luis Ramos, ¿no? Ya sí, ¿no? Pero, ¿y esto por qué es importante para Leibniz? Porque como él está definiendo a las mónadas, la mónada tiene que estar cerrada, ¿no? Dice, no tiene ventanas, no tiene manera de comunicarse con otras mónadas. La mónada tiene dentro de sí sus propiedades y solamente a través de sus propiedades es que se relaciona con el exterior, pero no es que realmente sea una relación, no es que estén pegadas unas a las otras o así, ¿no? Ahora, las mónadas para Leibniz dice, ¿no? Puntos metafísicos, ¿no? Usa este tipo de expresiones un tanto extrañas, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué es un punto metafísico? No es un punto físico, o sea, ¿qué es un punto físico? Pues sería un átomo o un neutrón o un neutrino o pues no sé, ¿no? Eso sería un punto físico. Y en cambio el punto metafísico es que no tiene precisamente, no ocupa espacio, ¿no? No está en el espacio. De hecho, para Leibniz, los cuerpos lo que hacen son fenómenos fundados precisamente en los cúmulos de mónadas, pero son representaciones de las cosas, o sea, no es algo que exista real fuera de mí. Sí, sí, Said. A mí me surge la duda de si el espacio podría entenderse como una mónada, o más bien es la condición Sí, práctica, por así decirlo, ontológica de las mónadas, sí, plantearlo de esta manera. ok, ok. No, el espacio ni el tiempo como tal son mónadas. No, las mónadas siempre serán estas como pues estas entidades metafísicas, sustancias finitas, que existen independientes unas de las otras, pero que tienen en sí inscritas estas distintas propiedades. Les voy a poner, entonces sí, entonces lo que nosotros vemos como espacio, lo que vemos nosotros como cuerpos es nuestra representación de los cúmulos de mónadas, pero como tales no son mónadas. Es algo que nosotros percibimos producto de la acumulación de grupos, o sea, sí, de la agrupación, ¿no? De la agrupación de las cosas. ¿Esto por qué? Porque él no quiere caer en un solipsismo en donde, pues, ¿qué tal que yo estoy en mi mónada? Bueno, soy una mónada y no tiene ventanas, entonces todo esto que yo me estoy representando, ¿cómo yo sé que realmente hay algo que le corresponde afuera? ¿No? Por ejemplo, ustedes. ¿Qué tal que solamente está Dios como mónada infinita y yo como mónada finita? ¿No? Y Dios se divierte ahí poniéndome todos estos como escenarios, ¿no? Y así como toda la cosa, como si fuera Matrix. No, recuerden que sobre este problema también hablábamos en Descartes, ¿no? Que el problema en Descartes es que no supera el solipsismo. Pues aquí en Leibniz, el solipsismo también otra vez solamente se supera con la condición de que haya un Dios omnisciente, omnipotente y infinitamente perfecto moralmente. O sea, solamente. O sea, entonces no es un genio maligno, no es alguien mala onda, ¿no? Que me está nada más dando estas imágenes que no corresponden a nada, ¿no? Sino que me dé imágenes que sí corresponden a mónadas que están detrás, pero mónadas que en sí no están conectadas. O sea, yo lo que veo son los cúmulos, es como estos ejercicios, bueno, estos ejercicios ya para nosotros es lo más cotidiano y común, ¿no? Las imágenes que nosotros vemos, si usamos una lupa, pues nos vamos a encontrar los puntitos de colores, ¿no? Por ejemplo, en la pantalla nos vamos a encontrar los píxeles, ¿no? Los distintos píxeles que están formando la imagen, ¿no? Si usamos una buena lupa o algo así, ¿no? Entonces, un poco acá la idea sería esa. O sea, yo lo que veo es un cúmulo, por ejemplo, yo veo
un vaso, pues de este vaso realmente está representando a ciertas mónadas, ¿no? Sí, Josafat. Bueno, me pregunto si la interacción entre las mónadas entonces solo es como, digámoslo así, aparente o fenoménica, pero no real. Ese O es un sea, muy buen punto, no es sé muy buen si punto. eso implique. No, claro, entonces es fenoménica en el sentido en que precisamente cada una de las mónadas, por ejemplo, nosotros como mónadas, lo que hacemos estamos dialogando, pero cada una está encerrada en sí sin tener un verdadero contacto con el otro. Pero aún así estamos sincronizados de tal manera por Dios que nosotros nos estamos viendo como si sí tuviéramos este diálogo. ¿Sí? Sí, sé que suena muy extraño. Pero bueno, la idea sería entonces, pues claro, por una parte Dios como un gran relojero, como pues un artesano, pero bueno, pues este efecto le queda chiquito, ¿no? Es un gran artesano que arma absolutamente todo. De manera que todas las cosas tienen esta interacción aparente que no es real. O sea, bueno, sí es real en el sentido en que sí están ustedes escuchándome y yo los estoy escuchando a ustedes, pero no es real en el sentido en que no estamos realmente teniendo esa interacción, estamos cada uno en nuestra mónada. O más bien, la realidad es eso, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces, vamos un poquito más con detalle, pero antes de pasar al detalle, nada más para terminar con esto, para ir al detalle de cómo está trabajando la mónada, de cómo funciona la mónada, de la diferencia entre el ser humano y las otras mónadas y así, ¿no? Para hablar de la entelequia, ¿no? Que es muy importante para él. Pero antes de pasar a eso, otra vez, ¿no? Para seguir un poco con el final de la película, la idea que tiene Leibniz es que Dios crea entonces la infinidad de mónadas que hay. A cada una de ellas ya les puso sus propiedades, a unas les puso poquitas, a otras les puso un montonal de propiedades, y a cada una le echó su cuerda, ¿no? ¿En qué momento esa mónada se va, digamos, como a despertar y a empezar a pasar sus distintas propiedades, a tener conciencia de sus propiedades? ¿Y en qué momento se va a apagar? ¿No? Eso ya lo estableció. Ahora, ¿por qué Dios establece eso? Es lo que llama Leibniz la composibilidad. Es un término muy importante para su monadología. Dios tiene una gran cantidad de posibilidades. O sea, a mí me pudo haber hecho chino, o me pudo haber hecho sudafricano, o me pudo haber puesto en lugar de Benito Juárez, ¿no? ¿Qué tal, no? O sea, o me hubiera puesto en lugar de Julio César, o yo qué sé, pudo haber hecho lo que quisiera, ¿no? Entonces, o pudo haber puesto a Julio César en este momento, o pudo haber seguido, no sé, poner a Benito Juárez ahorita, yo qué sé, ¿no? O sea, Dios es omnipotente, entonces Dios podría hacer la combinación que quisiera. Entonces, por esto va a decir Leibniz que hay una infinidad de mundos posibles. O sea, hay una infinidad, porque las mónadas están separadas, están aisladas cada una a la otra. Las mónadas tienen una serie de propiedades que son las que los vinculan, pero es una vinculación, si quieren, un poco ideal, ¿no? Una vinculación no material, ¿sí? Entonces es una vinculación ideal. Y esa vinculación, Dios la pudo haber armado como se le antojó, ¿no? Como Él quiso, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la decisión de Dios? ¿Por qué escogió esto? ¿Por qué Dios escogió que Julio César viviera en ese tiempo, que cruzara el Rubí, etcétera? ¿Por qué decide todo esto Dios? Dios lo decide otra vez por este plan que es su teodicea, ¿no? Este plan para llegar a... Entonces, de todos los mundos posibles, en otra combinación ustedes son los profesores, yo soy el estudiante, en otra combinación, pues no sé, somos mejores jugadores que Messi, ¿no? En otra, yo qué sé, ¿no? O sea, todo lo que les ocurran de las combinaciones posibles, ¿por qué escogió esta, la de este mundo? Porque es moral, porque va a llevar al desarrollo moral de todas las personas. Ese es el sentido, es un sentido cristiano, no un sentido escatológico, ¿no? Teleológico. O sea, el final de los tiempos todos vamos
hacer. Entonces, Dios escogió este tiempo para que, pues precisamente son una serie de pruebas para nosotros, ¿no? Y cosas así, para que nosotros seamos mejores personas. Sí, este es otra vez, digamos, trato de ir un poco cada vez como ir especificando un poco más, ¿no? La cosa, ¿no? Entonces, este es el mejor de los mundos posibles, según Leibniz, con vistas a esa mejora moral de toda la humanidad, de toda la humanidad. Entonces, hay la gente, pues los musulmanes y los budistas y los New Age, pues van a dejar de serlo y todos se van a volver cristianos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cristianismo, pero además cristianismo también no creen que tiene esta visión así, digamos, como tan dogmática, ¿no? Sino sobre todo en este de valores cristianos. Sí, Rafael. Profe, una pregunta un tanto extraña como las que yo hago inservibles, pero pues ya ha mencionado pues el Islam en el contexto pues de Leibniz. Y la pregunta me va a ser un sí o no, pero quiero saber si es una islamofobia o si era como una idea de como una respuesta del poder del Imperio Otomano. Yo creo que tal vez de los dos, ¿eh? No sabría bien decirte, Rafael. Igual valdría mucho la pena buscarle, la verdad no sabría muy bien qué decirte, pero yo pensaría que de los dos. Tanto por una parte, el poder del Imperio Otomano, ¿no? Que claramente lo están viendo ellos, pues está la rivalidad en todo el Mediterráneo. Si bien él está más en el norte, ahí está la rivalidad, está el problema, pero lo han visto en las distintas conquistas o se enteran ahí de los problemas que ocurren en pues, distintos lugares en lo que hoy en día es Rumanía o en lo que es Croacia o estos lugares, ¿no? Se enteran de distintos problemas, ¿no? Pero también por la parte religiosa, por la parte de, no por pensar, no creo que sea por pensar de que nos van a quitar adeptos cristianos, no por esa perspectiva, pero sí podría ser como por la idea, pues, pensarlo como superstición, como malas ideas acerca de Dios o cosas así, pero mira, la verdad no sabría si te estoy diciendo la verdad pero es lo que me imagino, ¿eh? Pero no sé, eso se podría buscar, ¿eh? Se podría buscar. Muy bien, muy bien. Entonces, más o menos alguna duda como hasta este momento, así como con este panorama general de qué es lo que están pensando estos. Entonces, estoy buscando los fragmentos estos para. A ver, creo que aquí estamos. Sí, aquí tengo esto. Ya. A ver si sí. Para ver los pasajes en el texto. Ay, no, ya no tengo entonces. A ver, espérenme, es que estoy buscando que les compartí, pero bueno, lo subo yo al Google Classroom y luego los pierdo. Y ya, pero ahorita lo encuentro, no sé. Sí, Alejandra, adelante. Bueno, yo solo tengo una duda de si se acuerda exactamente en qué texto está la referencia de los mapas, bueno, del ejemplo de los mapas, Sí, porque no lo he encontrado. sí, ahorita también lo ponemos también para que lo tengamos, nada más denme chance tantito, y lo encontramos. Espérenme tantito, espérenme, ¿dónde estoy? Aquí. Ajá. Ok, voy. Entonces, preguntaban igual, ay, perdón, entonces estabas. Ay, perdón, voy a leer entonces no había leído los medios. Entonces decía Alejandra Martínez, el origen del nombre del libro de Stuart, sí, exactamente, el hereje y el cortesano, ¿no? Entonces, que hace esta comparación entre Spinoza y Leibniz. Y sí, es cierto, es la gran, la gran diferencia entre los dos. Y dice Alejandra, por eso Voltaire hace referencias a él en su poema, pero cómo concebir un Dios, todo bondad, que prodigó sus bienes a sus hijos amados y que a manos llenas sobre ellos virtió tantos males, ¿no? Por ejemplo, de Voltaire, ahí nada más así, tengo un paréntesis rápido. De Voltaire es muy interesante el Cándido de Voltaire. El Cándido es un pequeño cuento filosófico, como les gustaba llamarlo. Voltaire hacía sus cuentos para la fiesta, para el reventón. Entonces era muy divertido, bueno, debe haber sido muy divertido, ¿no? Andar contando los cuentos mientras ahí tomaban los tragos y toda la cosa, ¿no? Y el chiste del cuento es
realmente empieza siendo en gran parte una burla de esta visión de que vive en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Es lo que está diciendo constantemente Cándido y le va como en feria, ¿no? Le quitan a la mujer, pierde a la mujer, regresa a la mujer, al Cándido lo tratan mal, llega a un lugar, ¿no? La visión que tiene también él como de estos lugares paradisíacos en América, ¿no? Llegaría ahí con los incas o distintos, y entonces ese es el paraíso y todo, pero cuando regresa a Europa, otra vez todo empieza otra vez mal. Pero al final acaba siendo a favor de la Teodicea. O sea, al final se acaba con un final feliz, ¿no? En donde Voltaire, pues todo se arregla y todo funciona bien. Yo no sé si era así para ganar más apoyos en las fiestas, pero en total, ay, espérame, porque aquí no, lo voy a tener que abrir aquí directamente en este. ¿Dónde estoy? Aquí está. Bien. Entonces, este es el documento. ¿Dónde estoy? Ay, este es el documento que les puse en la sección en la sección de Descartes, ¿sí? Entonces, aquí en este documento van a tener ustedes los fragmentos en los que nos vamos a estar centrando tanto ahorita con Leibniz como con Berkeley y después con Hume, ¿no? Entonces, ahí los tienen, ¿no? Que luego se me va la onda y me tardo, entonces una disculpa en tardarme en subirles las secciones, ¿no? Abrirse las secciones. Igual de Locke. Y ya me pasé, ¿dónde dije entonces? Aquí está Leibniz, ¿no? Entonces, estos son algunos de los fragmentos de la misma monadología y tenemos nosotros, entonces, primero vamos con esta cuestión acerca esta diferencia de lo que se va a llamar como el principio de razón suficiente. El primer principio, el principio de contradicción, lo toma directamente de Aristóteles, ¿no? Las cosas son o no son y no puede haber un tercero, ¿no? Y entonces es la idea del tercero excluido. Y en cambio, la idea, el principio de razón suficiente, ¿no? Como no lo pone, dice, no puede hallarse ningún hecho verdadero o existente ni ninguna enunciación verdadera sin que asista una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, ¿no? Estamos acá. Aun cuando esas razones nos puedan resultar en la mayoría de los casos desconocidas, ¿no? Entonces, ya pueden ustedes, después de lo que acabamos de comentar, ya pueden ustedes ver que esto se dirige precisamente a la idea de que Dios decidió cosas. Pero hay una cosa muy importante que también ahora vamos a volver, ¿no? Que surge un nuevo problema también, otra vez hablábamos del problema del mal. ¿Por qué ocurre el mal en el mundo? Ok, pues ocurre porque pues, Dios lo decide pues, para mejorarnos a nosotros moralmente. Pero ahora, cuando yo hago el mal, ¿yo soy quien lo hace o lo hace Dios? ¿No? O sea, yo realmente soy el culpable de mi mal. Si yo lastimo a alguien, pues oye, si Dios es el que me puso todas estas propiedades, ¿no? ¿Por qué yo puedo, pues, por qué no voy a pensar que es Dios el que lo hizo, ¿no? O sea, pues, y vamos al clásico problema, como les gustaba ponerlo, bueno, a estos no tanto, pero a los humanistas sí, el de Judas, ¿no? Si alguien tenía que traicionar a Cristo, ¿no? Para pues, que precisamente hiciera lo que hizo, pues entonces, ¿qué tan culpable de eso es Judas? ¿No? Si alguien lo tenía que hacer, ¿no? ¿Qué tal que, y tenemos estas versiones, ¿no? También hay diferentes donde qué tal que pues, es un héroe Judas, ¿no? ¿Qué tal que él no quería traicionar a Cristo, pero alguien lo tenía que traicionar? Yo qué sé, no me voy a meter en ese rollo, pero a lo que voy es, surge esta otra cara del problema del mal. Ok, una cosa es el mal que yo toco, que me toca en la vida, ¿no? Y el daño que me hacen a mí todo, pero cuando yo hago el daño, cuando yo hago el mal, ¿es un mal que yo hago o que lo hace Dios? ¿No? Entonces ya hablaremos sobre eso, pero son problemas importantes pues, que tiene el que resolver, ¿no? Entonces esta primera separación de los principios, ¿no? El principio de contradicción y el de razón suficiente. Después vamos a tener esta otra distinción, ¿no? Bueno, pero ¿tienen alguna duda? Estos dos principios, decíamos, ¿no? Sí, Josafat. Bueno, yo nada más quiero saber si el principio de razón suficiente se puede identificar con el de
causalidad o no, y Ok, en dónde. el de... Bien, 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 bien. Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, sí se identificarían aquí, tanto en Leibniz como en Spinoza, ellos van a estar hablando de causa sive ratio, ¿no? Esto es lo mismo decir que algo tiene una causa a decir que tiene una razón, ¿no? Sí serían exactamente las mismas cosas, ¿no? Y es parte también del problema del racionalismo. Entre la causalidad y las distintas razones. Ahora, en el que sí es diferente a Spinoza, Leibniz introduce la causa final. Es muy importante para Leibniz. En Spinoza no hay una causalidad final fuera del mismo conato. O sea, el conato lo que quiere es expresar más la esencia, y esa es toda la causalidad final que podría llegar a haber. En cambio, en el caso de Leibniz, esta causalidad final tendería, en el caso de los seres humanos, hacia la perfección moral. Sí, Joseph. Entonces, bueno, esta causalidad se tiene que entender en un sentido temporal o puede ser entendido en un sentido atemporal. Sobre todo me quiero referir como al tema de la existencia de Dios, ¿no? Porque luego, por ejemplo, se hace esta refutación o este intento de refutar de la existencia de Dios cuando se pregunta si todo tiene una causa, entonces ¿cuál es la causa de Dios, no? Y se pregunta como que por la causa en un sentido casi como temporal, ¿no? Pero si en el caso si decimos de que Dios tiene una causa, pero que esa causa está dentro de sí mismo, o que su razón suficiente está dentro de sí mismo, o sería causa sui, ¿no? Como más o menos como Spinoza. Entonces la causalidad tendría que entenderse más allá en un sentido temporal, ¿no? Bueno, es que así es. No, más bien, no, es que, claro, o sea, claro. Tienes razón, Josafat. Es que sí, no es que cuando están pensando en causa, están pensando en una causalidad, digamos, como tipo juego de dominó, ¿no? Estos dominós, ¿se acuerdan, no? Estos que ponen una ficha tras la otra y que luego empujan una y se van cayendo las demás. No es la única forma la única forma de entender la causalidad. Esa causalidad también se entiende en que es una causa constante, por ejemplo. O sea, es como lo va a estar entendiendo, por ejemplo, en el caso de Spinoza, la inmanencia, que Dios sea causa, ¿no? Del ser y del existir, de todo cuanto hay. A lo que se refiere es que es una causa constante, o sea, está ahí trabajando todo el tiempo. No es que llegó, tocó y se fue, ¿no? Sino que está ahí y la está manteniendo. Entonces, aquí en este caso es cuando está diciendo entonces que hay que tenemos nosotros esta bueno, este principio de razón suficiente, que lo podemos entender nosotros como causa, a lo que se refiere también es que hay un sentido o hay una dirección de todo cuanto sucede. Todo. Entonces, eso por ejemplo, puede ser claramente una causa final, ¿no? Claro, dentro de esta forma de esta perspectiva. Entonces, que si esa causa final es que nosotros seamos mejores moralmente o buenos moralmente, bueno, pues es que nos va, digamos, como jalando, ¿no? Como si tirara de nosotros, ¿no? Como si nos jalara hacia ese ser buenos moralmente. ¿Sí? Sí, entonces, no es solamente como el empujón desde atrás, ¿no? Sino que también es algo que te mueve hacia adelante. ¿Sí? ¿Sí, Josafat? Sí, gracias. Ok, muy bien, muy bien. No, muy bien, ¿eh? Está muy bien que pregunten y pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, ahora viene una siguiente distinción importante, muy importante, que introduce Leibniz, y de aquí va a pasar a Hume y luego a Kant y a distintos autores, ¿no? Bueno, no pasa a Kant, pasa a Kant a través de Wolff, ¿no? Más bien, ¿no? No a través de Hume, pero es una distinción muy importante, ¿no? Y es la distinción entre verdades de razón y verdades de hecho. Esto va a pasar a Kant como los juicios analíticos y los juicios sintéticos, ¿no? Las verdades, entonces dice, hay dos clases de verdades.
Las verdades de razón son necesarias y el opuesto es imposible. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos una definición como el triángulo. No, el triángulo es la figura con 3 lados, ¿no? Que los 3 lados suman 180 grados o 2 rectos. Entonces, esa definición está incluida en el, pues en el mismo término. Entonces, lo que El hacemos es enunciado. analizar el término, sí, exactamente, ¿no? Entonces, ahí está incluida, ¿no? Y lo que tenemos es que, pues, una cantidad de verdades de razón en donde nosotros no necesitamos, bueno, las verdades de razón no necesitamos ir a la experiencia para conocer si es el caso. Con que yo analice el concepto de triángulo o el concepto de círculo o el concepto de esfera o el concepto de cuadrado, ya voy a tener ahí las distintas pues, propiedades, ¿no? Y las distintas características de las cosas, ¿sí? Y luego están las verdades de hecho, ¿no? Lo que van a ser los juicios sintéticos, ¿no? Para Kant. Las verdades de hecho son contingentes y su opuesto es posible. ¿Esto qué quiere decir? Que son verdades que podrían ser diferentes. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, esta pluma es negra, ¿no? Pero podría ser pluma roja, o podría ser una pluma azul, o podría ser de otro, ¿no? Si yo para saber de qué color es la pluma, pues la tengo que ver. No puedo yo saber de antemano por la definición de pluma de qué color va a ser. Pues no lo sé, ¿no? Necesito ir y verlo. Entonces, esto es una verdad de razón, de hecho. O sea, una verdad de razón de la pluma sí sería que es algo que sirve para escribir, por ejemplo. Pues porque entonces tiene, o bolígrafo, si quieren mejor, ¿no? Un boli, ¿no? Un bolígrafo nos sirve de manera más clara decir, pues es algo que me sirve a mí para escribir, que tiene tinta y cosas así, ¿no? Eso está en la definición, pero en la definición de bolígrafo no está si es azul, si es rojo, si es verde, si es negro, etcétera, ¿no? Entonces tengo que ir a la experiencia para saber. Esta distinción es importante y va a ser muy importante a partir de Leibniz, porque, vean, la discusión entonces va a ir por el lado de, ok, muy bien, o sea, hay una serie de conceptos que yo puedo conocer como verdades de razón, pero la gran mayoría, o sea, el 99.999% de las cosas que voy a conocer son verdades de hecho. No, yo no sé, pues miles de otras cosas, ¿no? Si van a ocurrir o no. Ahora, sino que yo tengo que ir y tener experiencia acerca de ese objeto para saber realmente qué es el caso, ¿no? Si es así o si no es así, ¿sí? O sea, entonces esto es muy, 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 muy importante, ¿no? Porque lo que nos va a hacer es preguntarnos, pues precisamente, ¿qué ocurre cuando estemos ahorita que vamos a las mónadas? ¿Qué ocurre con las propiedades de las mónadas, ¿no? Para Dios, son verdades de razón. O sea, otra vez, Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe por qué a mí me puso en esta parte del planeta y haciendo este trabajo, ¿no? Y así y dando esta clase en este día, en este momento. No, Dios sabe, y todo esto lo puso Dios, pero para Dios son verdades de razón, porque Él incluso sabe qué es mi definición, ¿no? Y entonces Él ya sabe que mi definición es, así como la de Julio César era cruzar el Rubicón, mi definición es ser profesor, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces eso lo puso Dios, ¿no? Él lo sabe. Pero eso no quiere decir que sean verdades de razón para nosotros. Para nosotros son verdades de hecho. Yo lo tuve que vivir, ¿no? O ustedes tuvieron que tomar mi clase, ¿no? O ustedes decidirán si era buen profesor o no, ¿no? Ustedes son los que a partir de su experiencia tienen que corroborar o comprobar o averiguar. Entonces, gran parte de lo que vivimos, aunque todo para Dios sean verdades de razón, porque Él sabe por qué yo tengo este vaso de agua aquí, ¿no? Dios lo sabe, ¿no? En cambio, yo no lo sé. Para mí es una verdad de hecho esta, porque yo tengo un vaso de agua aquí. Entonces, ahí ya tenemos muestra de nuestra finitud, ahí, digamos, eso ya prueba nuestra propia finitud, el que no tenemos el entendimiento de Dios o no tenemos acceso a ese entendimiento de Dios, ¿no? Para poder dar con esas cosas, ¿no? Entonces, decía aquí, entonces sí dice Paulo, si para Leibniz hay varias realidades composibles, definitivamente sí. Muchísimas.
y que perfectamente hubieran funcionado. O sea, definitivamente, o sea, a mí me pudo haber puesto en el siglo XVI o en el siglo XVIII o en otro lado y ustedes igual, ¿no? A todos nosotros, ¿no? Y nos pudo haber puesto distintas tareas, distintas cosas y todo. Pero de todas esas distintas, y eso es lo que le llama mundo, ¿no? Esos van a ser los distintos mundos, precisamente son esas realidades composibles. Pero solo hay una que es la mejor. ¿Por qué? Pues porque va a realizarse ese plan divino, que es que todos seamos moralmente cristianos, buenos, ¿no? Entonces, ese es el plan divino y tú solamente hay un mundo posible. Si a mí me hubiera puesto en el mundo, en el siglo XVII o en el XVI, pues no hubiera, yo no me iba a perfeccionar moralmente. No, igual me iba a dar ahí a los lujos y yo qué sé qué cosas, igual hubiera habido una vida muy divertida, no lo sé, ¿no? Pero bien, entonces la cosa es esa, ¿no? Sí, más o menos, ok. Entonces, y ahora dice Yasafat, la diferencia es que Dios conoce las verdades de hecho de manera a priori, mientras que nosotros las conocemos a posteriori. Bueno, es que para Él son verdades de razón, no son verdades de hecho. O sea, el que usamos nosotros el término de hecho es lo que es, precisamente los demás ya van a estar llamando a posteriori, ¿no? Y el a priori va a ser lo que estamos llamando nosotros, pues, esta de razón, ¿no? Estas verdades de razón, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque Él es el que lo está creando, es el que lo está haciendo, ¿no? Entonces, no es que o sea, estos mismos términos son unos términos, digamos, humanos, ¿no? Desde esta perspectiva de la finitud. Bien. Entonces, ahora vamos a las definiciones de las mónadas, ¿no? Que ya decíamos, ¿no? Que son sustancias simples, no tienen partes, no tienen compuestos, ¿no? Porque lo compuesto es un agregado de cosas simples, ¿no? No tienen extensión, no tienen figura, no se pueden dividir, son átomos de la naturaleza, elementos de las cosas, ¿no? Ahora, pero tienen propiedades. Y esas propiedades es lo que nos va a permitir a nosotros precisamente, pues, tener ver la diferencia o percibir la diferencia. Entonces, ahí está el principio de la petición, ¿no? Nos va a decir Leibniz, Luis, sí, Alejandro. antes que te sigas al principio ¿no habías mencionado que realmente las mónadas, aquí hablaste de átomos, pero realmente habías dicho que las mónadas eran como puntos metafísicos, no puntos físicos? Exacto. Sí. O sea, entonces no, si te regresas un Sí. poquito hacia arriba, ahí son los verdaderos átomos de la naturaleza. Entonces, Exactamente. Pero son, serían sí, estos átomos, como decíamos, metafísicos, sí, ok, no físicos. ok. Oiga, están en la base de todo, pero sin estar juntos o pegados, ¿no? Como estarían los átomos para un físico hoy, ¿no? Así, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora viene y al ratito entonces vamos también, Alejandra, con lo de la ciudad y el mapa y esta otra cosa, ¿no? Que decíamos. Entonces, ahí voy. Entonces, viene el principio de la petición, y la petición es el cambio de las representaciones que va teniendo cada una de las, que sucede en cada una de las mónadas a partir de un principio interno, ¿no? Este es un principio muy importante, es lo que para Spinoza es el conato, ¿no? El conato, este esfuerzo por perseverar en su ser. En el caso de Leibniz es la petición, o sea, petición es el apetito, es después de todo, es el mismo deseo, ¿no? Es esto. Entonces, él le llama la petición, Leibniz le va a llamar la petición a este cambio de las distintas propiedades y la representación, claro, ¿no? O sea, la representación que tenemos de esos cambios, ¿no? De cómo van siendo esos cambios, ¿no? Entonces, y es muy importante que sea un principio interno, ¿no? Ya Dios ya no interviene desde afuera, sino Él intervino desde adentro, ¿no? Metiéndonos ¿no? Esa serie de propiedades de la otra, ¿no? Entonces dice, la acción del principio interno que produce el cambio o el paso de una percepción a otra puede llamarse apetición. Si bien es cierto que el apetito no siempre puede acceder por entero a toda percepción a la que tiende,
En cambio, siempre obtiene algo de ella y accede a nuevas percepciones. O sea, podemos hablar en términos de deseos o en términos de anhelos o cosas, y me estoy esperando a tomar agua más al rato, ¿no? Y puede ser que se me antoje a mí, pues algo, pues otro café, ¿no? Por ejemplo, pero pues bueno, pues tengo que ir y preparármelo y toda la cosa, entonces tal vez pues me lo haga, pero en un par de, pues una hora o algo así, ¿no? Entonces, ok, pues ya me voy a tener que esperar. Entonces, no siempre yo voy a obtener el objeto como tal, ¿no? De mi propia a petición, pero sí me hace tender, sí me mueve hacia algún lado, ¿sí? Ese lugar hacia donde va a tender al final, es precisamente al bien moral, ¿no? Pero tiene que tender a algún lado, ¿por qué? Pues porque nosotros mismos estamos viendo que sucede, ¿no? Digamos, yo le hago aquí un poco del abogado del diablo, ¿no? No creen. Y me pongo del lado de estos, ¿no? Como para tratar también como de entender, yo creo que eso es como importante que hagamos también en filosofía, o sea, tratar de decir, a ver, ¿qué está entendiendo por esto, por lo otro, ¿no? Como ustedes bien están preguntando con las preguntas que hacen, ¿no? Entonces, estamos en esa tendencia y vemos esos cambios, ¿no? Ahora volteo hacia un lado, veo unas cosas, volteo hacia otro, veo otras, ¿no? Si ahorita me pusiera a ver en la computadora el correo o los mensajes o no sé qué, vería otras cosas y pensaría otras, pues es precisamente la petición la que me va moviendo. Y cada que me mueve, hay algo en mí que también se gana, hay algo, ¿no? Así sea muy mínimo, ¿no? Pensaría él, ¿no? Y eso que se va ganando, eso pues sería ese bien moral hacia donde estaría yendo, ¿no? Entonces, entonces dice, si bien es cierto que el apetito, ¿no? Decíamos, no siempre puede acceder por entero a toda percepción a la que tienen las percepciones, ¿no? Entonces hay algo más que se abre y entonces voy jalando ahora otro y ahora el otro, ya. Como si fueran pasos, ¿no? Como nosotros fuéramos caminando, hacia algún lado avanzamos, ¿no? Hacia algún lado, ¿no? Entonces, y nos va a decir, nosotros mismos experimentamos una multitud en la sustancia simple cuando descubrimos que el más mínimo pensamiento del que somos conscientes envuelve una variedad en el objeto, ¿no? Así pues, todos los que reconocen que el alma es una sustancia sensible deben reconocer esta multitud en la mónada, esta multitud de propiedades que estaría. Ahora, miren, cuando hablamos de estas propiedades, tampoco es algo tan raro, tan extraño. Consideremos que nosotros vemos todo desde cierta perspectiva, desde cierto punto de vista. Piensen ustedes en las habilidades que están desarrollando ya estudiando filosofía. Su manera de leer, por ejemplo, su manera de leer textos o su manera de ver películas, no sé si no les pase a ustedes, pero por ejemplo, pues, pasa de que luego ya la gente no quiere ver el cine contigo, ¿no? O no quieren ver un partido de fútbol contigo, ¿no? O algo, porque te andas ahí viendo cosas que los demás no ven, ¿no? Y entonces te andas quejando, oye, mira, este cuate, ¿no? ¿Cómo hace eso? Y los otros andan emocionados viendo, pues no sé, al artista de moda, ¿no? Cosas así. Entonces, hay algo en donde hay una cierta habilidad que uno desarrolla que pues, precisamente te abre otras opciones, otra percepción de las cosas. No percibes lo mismo, o a poco les gustan las nuevas películas que les gustaba a los 10 años. No debería, ¿no? Creo. No, o sea, uno va cambiando y uno va cambiando sus gustos y va diciendo, no, pues ahora me gusta esto, me gusta esta otra película, o me gusta esta música, o me gusta esta pintura, o me gusta esto o el otro, ¿no? Va cambiando conforme van desarrollando estas habilidades o estas cosas. Entonces, en ese sentido, el gusto, o sea, el que yo tenga aprecio por otras cosas, ya se vuelve, es como parte de mi identidad, o sea, es como ya propiedades mías, o sea, el que yo lea de cierta manera, el que escriba de cierta manera, el que me interese tal tipo de pintura o que me interese tal tipo de cine o así, tiene que ver entonces con el desarrollo de ciertas habilidades. Sí, 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 más o menos, más o menos. Entonces, en ese sentido, pues ya cuando hablamos de propiedades, pues no es algo tan extraño. Es como decir otra vez, si la propiedad de este bolígrafo es ser negro, bueno, pues así como es ser negro esto, pues lo mío es ser, pues no sé, que me guste tal pintura o tal
o tal tipo de arquitectura o tal tipo de cosas. O sea, se vuelve parte de lo que yo he estado viendo, lo que me ha interesado estudiar, lo que me ha interesado investigar. Fíjense que ahí está también, ¿no? De manera muy interesante esta cuestión de el hombre de fe, ¿no? O sea, el problema, ¿no? El problema precisamente de este hombre, ¿no? Como lo poníamos, ¿no? Sin atributos, ¿no? Imagínense, ¿no? Alguien que no tiene algo, ¿no? O por ejemplo, o pensemos igual el libro de Susskind, ¿no? El del perfume, alguien que no huele, ¿no? Alguien que no tiene, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Y entonces, por ejemplo, piensan mucho, ¿no? El hombre sin propiedades o sin atributos sería el hombre del siglo XX que anda moviéndose entonces con el viento, ¿no? Y ahora están a favor del nazismo, y ahora están a favor del no sé qué, y ahora están a favor del otro, ¿no? Y ahí van, ¿no? La masa, ¿no? Que no sabe quién es, ¿no? Bueno, claro, es como un caso muy, muy extremo, pero todos tendríamos en este sentido, pues ciertas propiedades, y esas propiedades tendrían que ver precisamente con pensaría Leibniz, ¿no? Desde esta perspectiva, con la mónada que soy, ¿no? Esas propiedades, porque yo lo estoy viendo desde cierta perspectiva. O sea, a mí me gusta poner el ejemplo, ¿no? Por los libros que hago, los libros para bachillerato y para secundaria, ¿no? Que luego escribo. Me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, de los conflictos, sociales basados también en intereses económicos. A partir de unas personas, supongamos el ejemplo, van 4 o 5 personas con oficios diferentes a ver una playa, ¿no? Una persona es un pescador, otra persona es un golfista, otra persona es un hotelero, otra persona es un ganadero, ¿no? Cada una de estas personas y el otro, pues no sé, es un futbolista. Cada una de estas personas desde su propio oficio, o sea, aquella manera como se ha habituado a relacionarse con el mundo y a vivir con el mundo, o sea, a vivir económicamente en el mundo, pues desde esa perspectiva es que va a estar pensando ese espacio. Y van a conflictuar, se van a pelear, van a luchar entre ellos precisamente a partir de ahí. Esas serían sus propiedades. O sea, es esa perspectiva desde la que estamos a la división entre verdades de razón y verdades de hecho. Cada uno de nosotros tendría en sí, pues precisamente estas propiedades, pero nosotros nos tenemos que esperar a vivirlas, ¿no? Para eso, ¿no? Entonces, y ya acerca del problema del mal que yo hago, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios lo permita, ¿no? El que yo haga el mal, ¿no? Entonces, entonces ya decíamos esto, ahora viene la cuestión de la entelequia. Y la entelequia para Leibniz es la perfección de las monadas en tanto causan sus acciones internas. Entonces, no todas las mónadas tienen esta entelequia, ¿sí? Lo que sucede es que tienen en sí una cierta perfección, dice, y se da en ellas una suficiencia que las convierte en origen de sus acciones internas, y por así decirlo, en autómatas incorpóreos. Que es este paso, por ejemplo, otra vez, ¿no? Pensando en la petición, habrían unas mónadas en las que simplemente suceden las distintas percepciones, ¿no? Y pasan ya. Pero en cambio, habrían otras mónadas que tienen esta posibilidad de ponerse y plantearse a ellas mismas qué es lo que quieren y qué es lo que desean y tomar decisiones. Y es aquí en donde va a explicar entonces Leibniz precisamente el mal que yo hago. No es que Dios me obligue a mí a hacer el mal, sino que Dios lo que hace es que pone la percepción correspondiente con mi decisión de hacer el mal, de hacer el daño. Sí, o sea, Dios lo que dice es un poco así como, pues tú, ¿no? Como dirían, ¿no? Tú, mi chavo, tú escogiste, ¿no? Tú decidiste, ¿no? Como dirían. Entonces, es uno mismo el que tomó esa decisión. Dios lo conoce porque, claro, Dios creó absolutamente todo. Dios nos permite a nosotros decidir libremente, digamos, nos pone ante ciertas situaciones y entonces nos da la libertad de decidir si yo jalo del gatillo o no, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si yo jalo del gatillo es porque yo tomé la decisión y Dios lo que hace es que organiza las distintas propiedades que van a seguir a partir de eso. Y yo soy el que lo jalo, no lo jalo Dios, ¿no? Según esta Cuando perspectiva. hablas de Sí, Alejandra. diferentes, bueno, que no todos tienen, no todas las mónadas tienen la entelequia, es como una distinción entre el humano y, ¿sí? y otras especies. Sí, en gran medida, pues sobre todo pensaríamos como la distinción entre los seres que se pueden como autodirigir, ¿no? En cierta medida, y pues un vaso de agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces el vaso de agua no puede dejar de ser vaso de agua, ¿no? No se puede modificar, no puede cambiar, y lo que le sucederá, pues ya están poquitas propiedades que va a tener, a diferencia de un gato, un perro, un ser humano, ¿no? Ahora, también aquí hay algo también muy interesante, que es que nosotros en esta misma petición y en esta percepción de esas propiedades que somos, en esa misma percepción, no percibo yo absolutamente todo. Entonces, Leibniz es el primero que habla directamente de una cierta dimensión de inconsciencia, de no tener conciencia de absolutamente todo lo que yo percibo. Y de que hay muchas cosas que yo voy a estar percibiendo que me van a pasar un poco de noche, ¿no? Y que se van a quedar por ahí atrás, pero que igual y me van a estar afectando el día de mañana. Sí, entonces eso, bueno, igual también aquí no nos va a dar tiempo, ¿no? Como meternos. Entonces, ya para ir cerrando un poquito con esto igual y no nos va a dar tiempo de leerlo todo, pero quiero ir a la cuestión también de que, entonces, por una parte está Dios, ¿no? Como la sustancia simple originaria, ¿no? Que sería el principio de absolutamente todo. eh, entonces, según él, ¿no? La demostración de esta existencia de Dios, ¿no? Esa unidad primitiva que estaría ahí en todas las cosas. eh, y lo que estaría haciendo Dios entonces es ponernos, por ejemplo, entonces aquí paso al otro texto, es que este sí no lo puse aquí, pero a ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Entonces, acá, por ejemplo, nos va a decir, no, aquí estábamos nosotros antes, pues estamos, pues precisamente, ¿no? Cuando está hablando ya de Dios, estamos en esto, en las monadas, la monadología en los principios 44, 45, 47, y así. Entonces, ya en el 57 dice acá, ¿no? Leibniz, dice, bueno, nos va a decir, ya así como una misma ciudad, contemplada desde lados diferentes, parece otra y queda como multiplicada por las perspectivas. Así también sucede que, debido a la multitud infinita de sustancias simples, se dan como otros tantos universos diferentes que, sin embargo, no son sino las perspectivas en uno solo, según los diferentes puntos de vista de cada mónada. Sí, entonces, cada una de las mónadas lo que está haciendo es un punto de vista, una cierta perspectiva de este es el texto que les había puesto, ¿no? Entonces, está haciendo esto desde cierta perspectiva, cierto punto de vista, que es lo que le daría su identidad, ¿no? Su particularidad. O sea, Dios mismo sería entonces es una metáfora, ¿no? Poniendo a Dios como la ciudad y nosotros viendo la ciudad, por ejemplo, desde aquí, desde la ventana me asomo, pues veo una perspectiva muy limitada de la ciudad, ¿no? O sea, no sé si veo a tanta gente, pero pues no veo a los 25 millones de habitantes, o no veo, pues, no sé, a los millones de metros cuadrados de construcción que hay en la ciudad, o calles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos. Entonces, regreso para acá. Ok. Entonces, bien. Entonces, en gran medida, hacia donde se está dirigiendo toda esta construcción de conceptos que va haciendo Leibniz, es a plantear entonces este plan divino de por qué crea las cosas. Es muy importante también que se me olvidaba, perdón, ¿no? Una disculpa. En Leibniz, entonces, es muy importante también la pregunta de por qué Dios crea las cosas y no más bien hay nada,
¿no? ¿Por qué? Pues porque está convencido en esta creación ex nihilo, ¿no? De Dios por su sola voluntad y por su sola gratitud. O sea, él no tiene ninguna razón de para qué hacerlo más que eh, pues, que es un ser moralmente perfecto, ¿no? Y él quiere nuestro bien, ¿no? Y entonces por eso creó la realidad, por eso creó estas mónadas y por eso les imprimió esa meta, ese sentido, esa dirección y va hacia allá, ¿no? Entonces, en Leibniz es muy importante esa pregunta, ¿no? ¿Por qué hay mónadas y no más bien hay nada? Si antes había nada, ¿no? O sea, pues por este acto gratuito de Dios, por su omnipotencia, su omnisciencia, su benevolencia, ¿sí? Entonces, eh, eh, bueno, ahorita ya un poquito, ya nada más para terminar, para contrastar un poco a Leibniz y a Spinoza. Tenemos nuestra vía de la trascendencia, ¿no? De afirmar que hay un Dios que crea las cosas a partir de la nada y que las crea por un acto gratuito, no por algo que pues, él quiera cumplir o quiera ganarse o algo así, ¿no? Sino lo hace nada más por su benevolencia. Y esto es muy diferente a la modernidad como le está planteando Spinoza, en donde Dios crea las cosas, pero las crea, bueno, no crea las cosas más bien, o sea, Spinoza, perdón, ni siquiera va a usar el término creación, va a usar el término producción, ¿no? Productio, no creatio. Entonces, va a usar ese término, y es una razón también importante de por qué usa ese término, porque la producción tiene causas perfectamente distinguibles, que no tienen que ver con el capricho, con la voluntad, a diferencia de la creación. La creación sí está vinculada directamente con un capricho o con una cuestión voluntaria, ¿no? Yo quise, ¿no? Y entonces creé, pues, una obra de arte, ¿no? O no sé qué cosas, ¿no? Entonces, en cambio, la producción no. Claro que no es la producción ya de la era industrial del siglo XIX, XX, y así, pero sí es que yo puedo identificar perfectamente las causas eficientes que me permiten a mí producir, pues, no sé, por ejemplo, me pongo a calentar agua y veo la ebullición, ¿no? Y puedo calcular perfectamente en cuánto tiempo se va a consumir tal cantidad de agua, ¿no? Que puse a hervir, ¿no? Y si el agua tiene sal, pues hasta voy a calcular cuánta es la sal que va a quedar, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí yo estoy produciendo algo, ¿no? Y hay una causalidad eficiente que perfectamente yo puedo incluso, pues, calcular, ¿no? En números. Entonces, Spinoza va a usar ese término para referirse a la producción de los modos. O sea, nosotros somos productos de Dios en ese sentido, en que perfectamente, bueno, si tuviéramos una cabezota pues muy inteligente, pues podríamos estudiar cómo yo fui producido, ¿no? O cualquiera de nosotros, cómo fue producido a lo que es hoy, desde esa perspectiva. Ahora, somos productos animados, no productos inanimados. Estamos animados por Dios mismo. Dios está en nosotros, según Spinoza. No está en nosotros como causa inmanente, no permanente, constante, que es lo que hablábamos hace ratito con Josafat, ¿no? Es una causa que está todo el tiempo actuando. No es una causa que toca y se va. Esa causa que toca y que se va es precisamente el Dios como le están pensando los deístas. Por ejemplo, Voltaire, ¿no? Voltaire es un deísta. Voltaire está convencido en que si hay un Dios omnisciente, omnipotente, muy inteligente, que creó el mundo, pero Dios se fue, ¿no? Tenía cosas mejores que ver, no sé, quería ver la Champions, no quería, yo qué sé, pues ya se fue Dios, ¿no? Entonces ya nos dejó aquí Dios, ya estamos nosotros solos. Ese es el problema como lo plantea el Voltaire, ok, Dios fue muy inteligente, creó todas estas cosas, leyes y cosas así, pero ya se fue, entonces no nos sirven de nada los rezos, las plegarias, las ceremonias, porque no hay nadie escuchando del otro lado, ¿no? Ese es un principio del deísmo, entonces somos los seres humanos los que nos tenemos que organizar para pues poder vivir mejor, ¿no? No tiene sentido rezar, porque si te pones a rezar, más bien lo que vas a ganar es que alguien te vaya a estafar, ¿no? Eso es lo que vas a ganar. Entonces, además de perder el tiempo, perder dinero, perder no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, en el caso de Leibniz, ahora lo que tenemos es otra vez es un Dios trascendente y con la trascendencia surge la pregunta precisamente de por qué hay ser y no hay nada.
que es una pregunta que lo va a recuperar precisamente Heidegger. Solamente se pueden plantear esas cosas desde una postura trascendente. No se pueden plantear desde una postura inmanente. Y esto es lo que hace tan diferente a Spinoza del resto de los modernos, ¿no? La ruta de Spinoza es una ruta que no tuvo éxito, que fue poco transitada. Incluso cuando la transitan los idealistas alemanes, lo que hacen es, siguen ellos todavía pensando en la teleología y en una meta de Dios, por ejemplo, Hegel, ¿no? O sea, siguen pensando en eso. Schelling, por ejemplo, también estaría pensando en eso. Fichte sería el que menos podría estar en otra perspectiva, pero aún así está pensando en este sentido del yo absoluto para la humanidad y cosas así, ¿no? Entonces tendría un fin. En ese sentido, no dejan de ser cristianos todos los idealistas alemanes, ¿no? Empezando por Kant, claro. Igual y eso platicaríamos un poco el próximo semestre, ¿no? Si toma la clase conmigo. Pero la cuestión creo que es muy importante porque a veces leemos a Heidegger sin entender estas cuestiones de fondo, ¿no? Y esta es una cuestión fundamental, que también es una cuestión fundamental de la fenomenología, ¿no? Está muy presente en Husserl, la trascendencia, la separación, ¿no? Y la gratuidad de la existencia del otro. Pensemos nosotros en autores como Levinas, ¿no? Es interesantísimo también, ¿no? La propuesta ética de Levinas, pero supone la trascendencia. O sea, y esto es también algo importante, ¿no? Luego hablan acerca de la otredad como si estuvieran hablando de otra persona. No, la otredad como tal es Dios y el Dios trascendente. Luego lo que van a decir autores como Levinas es que lo que tienes que hacer es pensar al prójimo como el otro, como si fuera Dios mismo, que es precisamente un principio que está en el Evangelio, ¿no? Bueno, Levinas es judío, ¿no? Pero está ahí, está en el Evangelio, está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, etcétera, ¿no? O sea, es realmente pensar a Dios es pensarlo en el otro, en la otra persona, ¿no? Y pensar a la otra persona como un ser completamente autónomo, etcétera, y así. Entonces, yo creo que hay muchas veces, luego nos equivocamos y creemos que cuando hablan de la otredad simplemente están hablando de la otra persona. No. Primero, hasta que nada, están hablando de Dios y un Dios trascendente. ¿Sí? Y luego van a hablar de la otra persona, pero cómo pensar a Dios en el otro. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante por una perspectiva cristiana o judio-cristiana que está pensando en la trascendencia, ¿no? Entonces, ayuda mucho leer autores tan fuera digamos, como de la línea exitosa como Spinoza, pero leerlo bien, no lean Spinoza como si fuera un budista o estas cosas New Age raras que hacen por ahí gente en la facultad, ¿eh? No lean así Spinoza, o sea, leanlo bien. Y eso nos sirve a nosotros mucho para tener una perspectiva diferente pues, de todos estos problemas y de todas estas cuestiones filosóficas, ¿no? Y no creer que toda la filosofía es solamente pues, Heidegger o yo qué sé quién, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de Heidegger, ¿no? Es muy interesante y todo es muy valioso y muy importante, pero es importante también que sepamos dónde están de pie, ¿no? Dónde están de pie todos estos autores, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna cosa que quieran comentar? Sí, Josafat. ¿En qué obra se encuentra esta pregunta de Leibniz? Que bueno, que es muy famosa, ¿no? La de ¿por qué el ser y no la nada? Pues aquí mismo, mira, bueno, en la Teodicea, ¿no? Pero también aquí la podemos entender aquí en esta misma, en la monadología. Hay mucha discusión entre los estudiosos de Leibniz acerca de el papel que tiene la Teodicea. Entonces, hay una lectura pues muy interesante también, muy progresista de un Leibniz en donde la Teodicea no tiene un papel importante. Pero la verdad, yo, por más que le echo el ojo y lo reviso, yo no dejo de leer la Teodicea en la monadología, por ejemplo. Esa es mi lectura. Y igual y mi lectura está muy equivocada, pero yo la veo ahí clarísima puesta, ¿no? Inscrita. Como comento, pues igual hay, pues ustedes, hay una asociación Leibniz en Hispanoamérica muy, muy interesante, que constantemente está haciendo congresos y coloquios, y ahí se discute, por ejemplo, muchas veces eso, ¿no? Entonces, tienes igual a leibnizianos que rechazan que la teodicea tenga un papel tan importante y entonces hacen una lectura de la monadología como
como si fuera una propuesta precisamente lógica acerca de cómo nosotros percibimos la realidad y una serie de cosas así. Muy interesante también, pero híjole, yo la verdad creo que, o sea, o sea, no es que, bueno, es siempre difícil, ¿no? Decir, pero me parece que Leibniz sigue pensando en ese fin final del mundo bueno moralmente, ¿no? Yo creo, ¿no? Es mi lectura, pero también se los digo a ustedes, o sea, no es que yo tenga la verdad, ¿no? Pero ahí, por ahí más o menos iría la cosa. Entonces, de Leibniz igual habrían muchas cosas más que decir, pero yo creo que esto nos sirve un poco como introducción. Ya ustedes pueden seguir ahí con su lectura. En estos libros que tuve oportunidad de coordinar, les puse ahí los libros, las direcciones, el de Substancia. Ahí hay unos artículos muy buenos. Está el de mi profe de Princeton, Garber, el de Dan. Es muy buen artículo acerca de 3 etapas en el pensamiento de Leibniz. Luego está el otro artículo también muy bueno acerca de precisamente esta discusión en la última etapa, el capítulo de Leonardo, ¿no? Entonces, se lo recomiendo, tienen muy buena bibliografía, ellos trabajan muy bien, ellos sí son especialistas. Entonces, ahí tienen eso, y ahí por ahí les puse otra cosa, y ¿quién era Alejandro? ¿Quién más se interesaba luego por cosas acerca de Leibniz? Entonces, por ahí, ¿no? Pero por ahí puede ir, ¿no? Entonces, bien. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Sí, Marta. Profesor, las preguntas que nos puso ahí en el Classroom, ¿las tenemos que contestar? Pues mira, que sean guías para hacer el folio, no guías para el folio no que les pongan así como si fuera cuestionario, pero ustedes escojan una pregunta o 2 preguntas y traten de responderla con el folio. Ah, ok, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Les voy a poner ya la sección para el ensayo final. Todavía falta un mes para la entrega del ensayo final, pero lo que a mí me gustaría que hiciéramos en el ensayo final es que contrapusiéramos 2 posiciones acerca de algún problema que hemos visto aquí. Hemos visto problemas morales, ¿no? El problema del mal o problemas acerca del fundamento de la norma moral, o hemos visto cuestiones acerca de metafísica, ¿no? Substancia y substancia, no hay substancia. Hemos visto cuestiones acerca de criterios también políticos, ¿no? Acerca de justicia, ¿no? Etcétera. Ustedes escojan el que más les guste, pero lo que queremos, lo que yo quiero es que se apoyen en los folios que ya entregaron y tomen en cuenta los comentarios que les puso Luis Enrique. ¿Para qué? Para que lo vayan haciendo mejor el ensayo final. Y ahí integren ustedes todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí se los voy a poner, les digo, todavía falta un mes, todavía nos va a faltar todavía el próximo martes veremos a Barclay, después ya veremos a Hume, pero pues ya pueden ir ustedes ahí armando, organizando de qué van a querer hablar en ese ensayo final. No se esperen, les pedimos los folios justo para que los usen para el ensayo final. Sí, Paulo. Yo tengo una duda de bibliografía. Me interesa un poco el tema de la voluntad en la creación o producción. eh, y quisiera saber si Leibniz tiene algún pasaje o algún lugar exacto donde yo pueda buscar más o menos en donde él hable de la voluntad de la mónada. O Pues en mira, dado caso, en en su falta parte de la voluntad. voluntad es esto que estábamos llamando aquí a petición. Ok. Tal cual esa es la voluntad de la mónada, exactamente. Ahora, es una voluntad, si quieren ustedes, un tanto como determinada, ¿no? Porque va pasando, pero fíjense, como él lo está pensando es que se va ligando una con la otra y que hay un sentido, una dirección de esa liga, ¿sí? Entonces, aquí en este tipo de pasajes, ahí está. Entonces, ahí tienen el libro. Yo me fui saltando, a veces, es que miren, muchas veces los libros de filosofía se empiezan leyendo por la mitad. Son muy extraños las filósofas y los filósofos, ¿no? O sea, a veces, en lugar de empezar por la introducción o el prefacio, es a la mitad del libro, es donde está como, qué es lo que realmente quieren hacer y así. Entonces, luego uno va así, ¿no? Como saltando en eso. Entonces, pero ahí tienen el texto y entonces en gran medida la voluntad es eso, ¿no? La voluntad es esa la petición, ¿no?
Es la voluntad. Sí, muy bien, Paulo. Muy bien. Y si no, te busco alguna otra cosa por ahí y ahí se las mando. Si les prometo yo cosas y no les estoy escribiendo, porfa, escríbanme. Escríbanme, recuérdenme, mándenme mensajes. Está el correo este que tengo acá, pero es que lo malo es que luego no lo veo mucho. Tengo tantos correos que les soy honesto y ya eso me vuelve medio loco. Pero, pero si no está, mi correo es luisramosalarcón@yahoo.com. Ese sí es el que veo normalmente. Se los pongo en el chat. Entonces, bueno, no lo puse nada más. Entonces, esperen. Otra vez. Acá. Para todos. Ahí está, ahora sí. Entonces ahí tienen mi correo, ¿no? Sí, Benjamín. Sí, respecto al folio de Espinosa, no sé si ya los ha calificado. No, faltan creo que algunos. todavía falta, pero envíen, aunque se hayan pasado las fechas, no se preocupen, manden los folios, los va a revisar Luis Enrique con mucho gusto, entonces para que ahí tengan ustedes esas revisiones. Sí, ok, bueno, gracias. De nada. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, cuídense mucho. Dice, yo tengo una pregunta, me falta hacer 2 folios por terminar. Sí, claro que sí, Alejandra. Pueden hacer los últimos 2 de Leibniz. Sobre todo la idea de cuántos folios es que ustedes nosotros revisemos el material con el que van a hacer los ensayos. Desde un principio les ponemos tal cantidad, pues para que los vayan haciendo, ¿no? Y tengan algo. Ahora sí que es mejor algo que nada, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan, sí. Y pueden hacerlos, sí, los pueden hacer de Leibniz, pueden hacerlos, claro, de Berkeley, de Hume, ¿no? Pero que nosotros lo podamos revisar para pues hacerles sugerencias y todo eso, ¿no? Esos comentarios. Igual ahí en los folios también pueden poner, oiga, más necesito bibliografía sobre esto, sobre aquello, ¿no? Y entonces ahí se los ponemos. ¿Ok? Muy bien. Excelente, muy bien, Alejandra. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, muy bien. Bueno, si no hay más, entonces cuídense mucho. El bicho sigue por ahí. No, ese sí no es solo una mónada. Sí, sí afecta. Entonces, no confíen tanto en la Ese sí es monadología de un Leibniz. cúmulo. Exacto, pero grandote. Entonces, tengan cuidado, cuídense mucho y que estén muy bien y nos vemos, escuchamos, leemos el próximo martes. Gracias, profesor. Hasta luego. Feliz Hasta semana, luego. profe. Muy Gracias, bien. Hasta pronto. buena semana a Gracias, hasta todos. luego.